Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta primera emisión de Prefacio, un programa donde vamos a estar hablando de autores y de libros vinculados a temáticas políticas. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, muy particular y que por momentos pareciera que es un libro que no corresponde a este tiempo. Me parece que son libros que por lo general uno espera ver en momentos de declive de un gobierno, con muchas acusaciones de irregularidades y demás, pero lo vemos en un momento de apogeo, de cenit del gobierno macrista. Vamos a tener a dos invitados, autores de un libro muy interesante, pero primero hay que presentarla a la co-keeper, Rosario Castagnet. ¿Cómo andás, Ro? Gracias. Vamos a hacer la presentación formal de ellos. Este es el libro Radiografía de la Corrupción Pro, en donde los autores son Julián Maradeo e Ignacio Damiani. Ellos son ambos periodistas. Ignacio también es periodista deportivo, ambos recibidos de la Universidad Nacional de La Plata. Ellos escribieron este libro y también escribieron El Tano, la biografía no autorizada de Daniel Angelisi. Así que les damos la bienvenida y muchas gracias por acercarse. Bueno, gracias a ustedes por Gracias por invitarnos. venir. Es difícil acaparar tanto, ¿no? Me parece que yo estaba pensando, ¿cómo encaramos esto? Y se me ocurrió empezar a verlo desde un contexto histórico. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo empieza la figura de Macri en la escena política? Incluso antes de ser político quizá, ¿no? Sí, enfocando la propia figura de Macri, en el libro lo que hacemos es recorrer dos puntos de partida. El primer punto de partida es 1994, cuando Macri se sale formalmente, esto entre comillas, de las empresas familiares y pasa a conducir Boca. Nosotros ahí lo que marcamos es que termina su formación como ejecutivo y comienza su formación como dirigente político. Y el otro punto de partida es cuando llega a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber realizado una lectura muy sutil de la crisis de 2001. Macri en 1999 declara para el libro Botefama de Viviana Gorbato que pensaba presentarse como candidato a senador por el PJ. Post-crisis de 2001 crea una fundación llamada Creer y Crecer junto a Francisco de Narváez y comienza este discurso que han ido alimentando a lo largo del tiempo sobre lo nuevo. Esa es una manera de comenzar a pensar el macrismo. Ahora, Antes de meternos en la parte política, el Macri empresario, digamos, ¿qué visión tienen del Macri empresario? ¿Fue un empresario exitoso? ¿Fue una figura vendida? ¿Fue un empresario polémico? ¿Cómo ven el rol de Macri en esa situación antes de ingresar a la política? Nosotros abordamos a Macri no solo como un sujeto empresarial, sino dentro de un sistema que tiene una tradición a través del grupo SOCMA, que tiene que ver con las empresas familiares de Franco Macri. Y en esta oportunidad, en la investigación, lo que nos basamos fue en el recorrido, lo que nosotros llamamos prehistórico de su participación inserto en el grupo Macri y las contradicciones o los problemas de corrupción que lo abordaron a Macri desde ese lugar. Por ejemplo, el grupo Macri entró a la dictadura con 7 empresas y salió con 47, y Macri, cuando decide lanzarse a la política, había tenido una participación en Sideco Americana como gerente por ejemplo, en la construcción de la obra Yacyretá, que en la década de los 90 fue considerada como un monumento a la corrupción. Bueno, tuvo una denuncia de sobreprecios que en su continuidad como empresario, una vez que desembarca en Boca Juniors y por su relación con muchos empresarios amigos, por ejemplo Santiago Riva, que es una constructora muy importante, decide construir los palcos VIP. Ahí de inmediato recibe denuncias por sobreprecios. Cuando asume como jefe porteño, nuevamente con Santiago Riva, empresario amigo, decide construir el Teatro Colón, también denunciado por sobreprecios, lo mismo para el Metrobús, y cuando llega a la presidencia también recibe denuncias por sobreprecios, o en realidad en esta oportunidad firma un decreto para otorgar 45.000 millones de pesos a la obra del soterramiento Sarmiento, que se la asigna a la empresa de su primo Angelo Calcaterra a través de IEXA. La relación de Macri empresario la abordamos en su relación también con otros empresarios amigos que han sido beneficiados, él en su condición de dirigente político. Algo, y permitime que te interrumpa, algo importante de la etapa de Macri como empresario, como ejecutivo, es esta idea de conformación de equipos.
Y para analizar la carrera política de Macri es importante tener en cuenta ese aspecto porque se van repitiendo nombres y no casualmente nombres que vienen desde SOCMA, que luego seguramente lo vamos a abordar. Una de las cosas que quería destacar es el Macri en el fútbol, porque ahí es cuando yo considero que empezó a sentir el gustito a la política. Estando en un lugar como Boca Juniors, estuvo relacionado con gente, por ejemplo, María Eugenia Vidal, que lo ayudaba ahí, que después se la llevó. Entonces es como que no consideran que ahí dijo, bueno, yo puedo hacer mi carrera como político y al mismo tiempo teniendo en cuenta el gran fantasma que significa su familia y todo el lado empresarial. Con los entrevistados que hemos podido charlar y que conocen a Macri desde esa etapa, como por ejemplo Claudio Giardino o Roberto Digón, quien fue vicepresidente de Macri en Boca en esa primera campaña, lo que señalan es que Macri ya entendía desde el momento que llega a la presidencia de Boca en 1995 que era el trampolín para poder saltar a la política, porque siendo alguien ajeno a los partidos políticos, estar su apellido íntimamente vinculado a la patria contratista, Macri necesitaba de un baño de lo popular. Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, personas como Vidal ya vienen de la etapa de las fundaciones de Macri, que es casi un vaso comunicante imprescindible para poder hacer una decodificación de lo que ha sido la conformación de la actual coalición gobernante. Eso es antes de desembarcar en la ciudad, ¿no? En la época de las fundaciones, digo. Macri tiene una primera candidatura fallida, que es la de 2003, que es donde él termina de darse cuenta que iba a necesitar de algo más, y son las alianzas políticas de las que ellos discursivamente tanto desdeñan. Por ejemplo, ahí nace en la segunda vuelta la alianza con la UCR angelicista, la UCR que había quedado afuera del balotaje en la ciudad de Buenos Aires con Cristian Carana a la cabeza, apoyada por el angelicismo. Ahí nace una alianza que tiene un punto de partida en 2003 y se rubrica en 2004 y es la que termina impulsando a Macri como jefe de gobierno en 2007. Al mismo tiempo, sí. Perdón, agregar un elemento de la importancia de Boca en la vida de Macri, pero no solo en la vida del presidente, sino en su elenco gubernamental. Boca ha sido una caja de resonancia y que ha tenido participación distintos dirigentes que conforman el gobierno. Uno de ellos es Gustavo Arribas, hoy titular de la Agencia Federal de Inteligencia, pero además Boca ha sido un lugar central del lobby judicial. Cada domingo en la Bombonera, hoy en la presidencia Angelici, por su influencia sobre todo en el fuero porteño, se reúnen jueces y fiscales. Nosotros en el libro anterior que escribimos en la biografía no autorizada de Daniel Angelici, denunciamos esta situación como Boca como una unidad político-judicial. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Y la verdad que nos han dicho muchas fuentes que Boca tiene tanta potencia a nivel de poder como cualquier provincia de nuestro país. Sí, yo iba a decir eso, que es como el caballito de Troya. Él utiliza Boca, inclusive en la actualidad, para meterse en la AFA, en lo que fue el Fútbol para Todos, en lo que es el Grupo Clarín, en lo que es el Riñón con Angelici puesto ahí, que es su mano derecha, y al mismo tiempo la gestión que él tuvo en Boca, que yo creo que fue el gran bastión que tuvo para primero ganar en la ciudad, diciendo, bueno, si hace en la ciudad el 10% de lo que hizo en Boca, yo lo voto. Y eso inclusive, a pesar de todas las cosas buenas y malas que hizo en la ciudad, lo llevó a la presidencia porque fue una gran ventana para él. Bueno, eso se debe también a una capacidad muy interesante de su equipo de comunicación de instalar esta idea de que si pudiste gestionar un club de fútbol, podés gestionar un país. La empresa. Claro. Y nosotros con Julián hacemos hincapié a comparar, a hacer la comparación entre el discurso y los hechos, porque nos parece muy importante dejar expuesta la contradicción de nosotros nos proponemos como lo nuevo, como lo aséptico, somos transparentes, vamos a trabajar todo lo que representa en cuanto a la corrupción, que tiene que ver con los partidos tradicionales, siempre anquilosados en cuestiones de corrupción, y sin embargo cuando vamos a los hechos nos encontramos que el gobierno de Macri tiene denuncias por sobreprecios, tiene serios problemas con el endeudamiento. Desde Boca. Desde Boca, sí, sí.
Boca ha sido denunciado por espionaje, por lo que les mencionaba sobre sobreprecios de la construcción de los palcos VIP y por pases de futbolistas fenomenales, en donde también ahí está Gustavo Arribas en el pase de Carlos Tevez al Corinthians. Sí, los famosos pases donde terminan yendo a Uruguay para poder inflarlo, lavar plata. La triangulación de pases, Exacto. exactamente. Y hay un negocio ahí también en donde si el jugador no tiene representante, eso ponen un representante fantasma y el presidente o distintas figuritas se terminan quedando con eso que correspondería para el representante, que es una obligación en un club de Europa, pero si no hay, queda para, digamos, Para algún afortunado. la comisión De ahí directiva. sale el seudónimo que le puso en su momento Jorge el Patrón Bermúdez, el defensor mítico del Boca campeón de Carlos Bianchi, que era celular, porque había que ponerle el 15 adelante en cada una de estas negociaciones de futbolistas. Se refería a la coima, Claro, claramente. el porcentaje de las coimas que recibe. Ahora, hay un modus operandi no solamente en torno al entorno, bien, valga la redundancia, sino también a las formas, ¿no? Este tema del 15%, por ejemplo, es algo que se escucha. Es muy difícil de confirmar, pero es algo que se escucha también. Bien, en el caso del libro está demostrado, por lo menos está explicitado a partir de lo que señala el inspector de la ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro. Castro, incluso la primera imagen que tiene el libro en la introducción, es una cámara oculta que hace Edgardo cuando se da cuenta que las diferentes actas que él labraba de infracción desaparecían, porque automáticamente luego que él las llevaba a cabo y las comunicaba, venían agentes de la ciudad a hacer arreglos. Incluso él pone nombres, como por ejemplo el del inspector Claudio Matrero. Esa primera imagen es la charla, la discusión en realidad que él tiene con Fernando Cohen, que era el director que estaba a cargo de su unidad. No casualmente, a pesar de que esa charla, incluso esa discusión fue difundida, en la cual Castro muestra cómo es ese modus operandi y Cohen termina reconociendo que no había sido clausurado el laboratorio Beta porque había llamado a Macri y el laboratorio es propiedad aún hoy de Gregorio Goyo Sidar, otro ex dirigente de Boca durante el macrismo. Cohen no fue sacado de la gestión, sino que justamente fue ascendido. Perdón, para ser concretos, hablábamos de las recaudaciones. Inmediatamente hay que hablar de las campañas electorales porque desde Boca esta parte pasaron muchas y de alguna manera también hay que sobrellevarlas, ¿no? ¿Qué manejo hace Macri, el macrismo en general, de las campañas electorales? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires muchas fuentes que consultamos denunciaron o advirtieron que uno de los cajeros del macrismo era Juan José Gómez Centurión, que estuvo al frente de la Agencia de Control Gubernamental, luego fue a la aduana, hoy es número 2 del Banco Nación. Esto para reforzar la idea que planteaba Julián recién de que lejos de correr a aquellos personajes que están denunciados por estas situaciones, no los corre sino que los premia. A los dirigentes obedientes Macri los va premiando en distintos lugares de poder. Hay distintos lugares de recaudación que han sido denunciados por fuerzas opositoras, pero también por auditores que tienen que ver con talleres clandestinos, o el sistema prostibulario, que lo denunció la propia Lorena Martins, hija de Raúl Martins, un espía hoy prófugo por la justicia, y que ella tuvo que irse al exilio por distintas amenazas. Otro lugar de recaudación es el área de gobierno de espacio público, que también recibe denuncias de sobreprecios como una manera de recaudar dinero negro. Y por lo último... Perdón, cuando hablamos de áreas, hablamos de la ciudad, hablamos de nación, hablamos de provincia, de un modus operandi generalizado. Es que precisamente lo que hace el libro es mostrar los vasos comunicantes y la traslación que hay desde la ciudad a la provincia de Buenos Aires a Nación. Y muchos actores que acompañan a Macri desde Sogma o en Boca Juniors hoy tienen lugares estratégicos de poder en la Nación. Y a eso iba, las fundaciones es otro lugar que hay que prestarle atención, no solo por las denuncias que ha recibido la vicepresidenta Gabriela Michetti desde la Fundación Summa, sino el caso más conocido, el de Niembro, que tuvo que bajar su candidatura como primer diputado, sino también Diego Kravetz. Diego Kravetz, que
hoy es uno de los dirigentes que acompañan al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que recibió denuncias por haber recibido fondos a través de una fundación Signica cuando Grindetti era ministro de Hacienda. Destinó ciertos fondos que en realidad era para asesoramiento y demás, y que, bueno, realmente ese dinero, esas partidas, nunca se constataron a dónde fueron. Sin embargo, cuando Grindetti desembarca como intendente de Lanús, de inmediato se lo lleva a Diego Kravetz, peronista, ustedes lo deben conocer, porque era Fue secretario de Seguridad, ¿no? Exactamente, ahora es secretario de Seguridad del intendente Grindetti. Dicho sea de paso, Grindetti cambió unas 15 veces de secretario de Seguridad desde que asumió, más o menos. Y una cuestión más vinculada a Grindetti, que no se le presta mucha atención, fue cuando fue ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, hizo una colocación de los bonos Tango, que lo hizo a través de una banca privada, trayendo costos al erario público por 30 millones de pesos. Es decir, esta manera de hacer negocios con empresas bursátiles, en vez de hacerla por la reglamentación que exige la Constitución y que, por supuesto, tiene consecuencias. Una de las primeras cosas que pensaba cuando leía el libro y al mismo tiempo cuando leía el título, sobre todo, es: recién van 2 años de presidencia. ¿Cómo pueden escribir un libro si pasaron 2 años? ¿Cuál fue el punto de partida? Porque si nos ponemos a pensar en los distintos actores y las cosas que van diciendo ustedes, podés ir, por ejemplo, al caso Niembro, en donde ya tuvo 2 veces un traspié en la política, donde intentó, tuvo que bajarse y después ahora perdió el programa, lo bajaron de Fox, ahora está volviendo de a poco. Teniendo en cuenta ese caso y al mismo tiempo el inicio de esto, ¿cuáles son los primeros ítems que se vinieron a la cabeza para poder empezar a escribirlo? Porque hay mucha información y, repito, son 2 años de presidencia nada más. Sí, justamente, y está en lo que es la bajada del libro, ¿por qué es de la ciudad a la presidencia de la nación? Tuvimos como premisa, y quizá queda a la vista en lo que son los comentarios iniciales cuando se empezó el reportaje, y es historizar la trayectoria de Macri y de su formación política para poder comprender el sistema de corrupción en su complejidad. Si no, se corre el riesgo de que parezcan hechos que uno puede señalar como de corrupción, después los investigará la justicia si efectivamente son así, pero son anecdóticos y no representan a un funcionamiento de sistema. Para poder graficarlo y el televidente lo pueda comprender con mayor claridad, elegimos casos que registren una continuidad, porque si hablamos de la ciudad a la presidencia de la nación y en muchos casos en realidad no alcanza a decir de la ciudad, desde la ciudad, sino hay que leer o desde Boca, como es el caso de la constructora de Santiago Riva que reseñó Ignacio, o desde Sogma. También nosotros lo que proponemos, para que pueda ser más gráfico, es hacer una contraposición entre los principales tópicos discursivos del macrismo y los hechos. Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de la independencia, el respeto por la independencia del Poder Judicial, y uno se encuentra que automáticamente, cuando Mauricio Macri llega a la jefatura de gobierno de la ciudad, caen 800 recusaciones, y este no es un número tirado al azar, sino que es un número casi redondo, sobre el juez del Tribunal Contencioso Administrativo, Andrés Gallardo, un juez que resulta siempre un problema para cualquier gobernante en la ciudad en temas muy sensibles como pueden ser soluciones habitacionales o lo vinculado a la problemática de un lugar tan codiciado por el macrismo como es Costa Salguero. Y ahí vemos que esas recusaciones son algo que está haciendo ahora el propio Pablo Tonelli en Nación para correr al juez. Las presiones sobre las diferentes procuraciones. Hoy tenemos en la ciudad de Buenos Aires un procurador general adjunto, Luis Sebasco, que ocupa un lugar sin que su pliego haya pasado por la legislatura, que es el recorrido institucionalmente imprescindible que debe realizar. Y esto a partir de la relación de confianza que el angelicista Martín Ocampo construyó con Rodríguez Larreta. Ocampo, que era el procurador que sucedió a Germán Garabano, pide licencia, va al Ministerio de Justicia, pone a alguien en su lugar para poder mantener ese reducto de poder, a pesar de que avasalle institucionalmente al lugar desde el cual se comanda a los fiscales.
Otro ejemplo es el caso de el uso transparente de los recursos del Estado. El caso de los bonos Tango 08 que recién reseñaba Ignacio es central porque lo que hay que entender es que la ciudad ahí toma 600 millones de pesos en deuda para obras que nunca se hacen y esto incluso queda demostrado en un proyecto de ley que envía Macri a la legislatura para que esos 600 millones de pesos vayan al EVAC y a plazo fijo, terminan perdiendo dinero la ciudad. Así y una cantidad innumerable de casos. Pero la clave que tiene como eje transversal en el libro es historizar para poder comprender el sistema. Claro. ¿Consideran que Macri tiene la ecuación perfecta desde la empresa al fútbol, del fútbol a la ciudad, de la ciudad a la presidencia? O sea, es como que no tuvo puntos intermedios en el medio. Es como que al estar en la sociedad de clase alta, tenés los contactos que muchas veces se necesita o que siempre se necesitan para poder llegar más fácil. Tenés plata, fuiste presidente del club más importante que tiene la Argentina y reconocido mundialmente, y al mismo tiempo vas directamente a la jefatura, y de la jefatura termina siendo lo que alguna vez su padre dijo: va a ser mejor que yo si llega a ser presidente de la nación. Creo que también al mismo tiempo su padre es como su gran fantasma, su gran problema. Hay una bibliografía reciente que abunda en la relación fundamentalmente de una lectura psicológica entre Franco Macri y Mauricio Macri, la cual el propio Macri ha reforzado publicitariamente porque a Franco es a quien le endilga todo lo malo. Claro. O sea, se filtran los... Es su diablo, pero su salvador es mi papá, mi papá, mi papá. Se filtran los documentos de Panama Papers. Claro. Es Franco. Y así sucesivamente. Franco que al mismo tiempo, tiene buena relación con el gobierno anterior, entonces es lo que él mismo ha dicho siempre, él sí. siempre es oficialista. Claro. Tiene buena relación con el poder. Incluso con su propio hijo. Ahora bien, Macri y su fuerza política, su grupo de asesores, ha tenido una lectura muy profunda y acertada del tiempo político. Macri, como todos saben, porque él mismo lo dijo, pensaba lanzarse como candidato en 2011. Incluso en su momento, esto lo estoy citando de memoria, dijo que si no ganaba se retiraba de la política. Las conversaciones con sus asesores, siempre con Jaime Durán Barba al frente, hizo que vaya por una reelección en ese momento en la jefatura de gobierno, que le vino muy bien, y esperó a que no pueda haber una reelección de Cristina, y encontrándose en una situación en la cual su lanzamiento propone una alianza distinta. Macri en cada candidatura compleja ha sido él el centro de alianzas extrañas, porque en la ciudad de Buenos Aires en 2007 tuvo una alianza con el López Murfismo, y de ahí viene Esteban Bullrich, con la derecha católica, y de ahí viene Santiago el Obispo de Estrada, pero también con los radicales. Ahora, en 2015, la alianza incluyó al resto de los radicales y también a su principal detractora, sin importarle, por supuesto, en esto la validez del archivo, que ha sido Lilita Carrió, que logra incluir a la coalición cívica, a pesar de que, por ejemplo, ahora ha sido incorporado al gabinete Fernando Sánchez, que fue presidente del bloque de legisladores de la coalición cívica años atrás, y uno de los más grandes críticos del macrismo, con palabras denigrantes. Bueno, esas alianzas lo que muestran también es una habilidad política leyendo el tiempo que le toca jugar ese tipo de fichas. Para mí sería interesante, sabemos, este esquema que planteó el macrismo, digamos, esta política de corrupción enquistada dentro del espacio, sería interesante nombrar algunos actores, ver qué rol juegan dentro de este esquema, algunos actores sobre todo que no hayamos nombrado, y después algunas cuestiones, algunas temáticas puntuales que creo que no tenemos que omitir, como el Panama Paper, ¿no? Me gustaría empezar por los actores. El primero que me viene a la mente, que es creo el más fácil de todos, es Calcaterra. ¿Qué rol juega Calcaterra en este esquema? Bueno, Macri, cuando decide involucrarse en la esfera pública y decide ser jefe porteño, se da una estrategia con lo que me preguntabas hace un ratito, con su condición de empresario.
y de inmediato hace una transferencia de las empresas más importantes a su séquito familiar, en este caso Angelo Calcaterra. Por eso IEXA, de la cual Calcaterra era su titular, empieza a recibir cierta cantidad de fondos desde la política hasta el sector empresarial. Lo mismo para Caputo, Nicolás Caputo, su amigo de toda la vida. Las empresas de Caputo fueron las que más crecieron y crecieron exponencialmente por la cantidad de recursos que giró la ciudad de Buenos Aires a través muchas veces de licitaciones directas. Cuando llega a la presidencia esto no se modificó. Recién hablábamos de los sobreprecios y el decreto de 45.000 millones de pesos que Macri asignó para la obra del soterramiento Sarmiento, y nuevamente aparece el apellido Calcaterra como uno de los beneficiarios. Pero cuando salta el caso Odebrecht, en donde la obra del soterramiento Sarmiento queda expuesta por retornos, coimas y demás, la UTE que se encargaba de esa construcción estaba conformada por Gela y también por IEXA. IEXA lo que hace es vender y dársela a Marcelo Midlin, que es el titular de Pampa y Energía, uno de los que mayor inserción tiene en el sector energético y uno de los más beneficiados por los tarifazos que este gobierno también asignó. Y el círculo se completa con una ley de blanqueamiento que Macri envía al Congreso, en la que permite que tanto Midlin como Gianfranco Macri puedan blanquear un montón de dinero que han evadido en su momento o no han dado la carga tributaria que correspondería al fisco. Es decir, no solo Calcaterra, sino Nicky Caputo, sino también Midlin, lo mismo para Benetton, que es el dueño de Abertis, las concesiones de los peajes y los problemas que ha tenido Macri con Ausol, porque ni bien asumió, aumentó 400% el ticket de los peajes, denunciado por Margarita Stolbizer, sino también que cada obra importante está cartelizada, siempre cae en manos o de Impregilo, de Gela, de Calcaterra, en ese momento IEXA, o ahora de Marcelo Midlin. Es decir, esto que nosotros vinimos a terminar con la corrupción, de que no le vamos a dar a los amigos los negociados, en los hechos queda totalmente distante. El gran problema de los gobiernos, la mayoría de las veces, son los empresarios. Y que Macri venga de ese riñón hace que se le facilite un poquito más todo este tema de la presidencia y su carrera política. No, a la vista está demostrado que no. Por ejemplo, ante el conflicto que surge a partir del crecimiento de la inflación, vale recordar que Macri hace firmar a la cúpula de la UIA un papel sin ningún tipo de validez para que se comprometan los que tenían intereses en esas áreas tan sensibles a no aumentar los precios. Y me parece que está demostrado 2 años de gobierno cuya inflación se mantiene siempre en los 2 dígitos, que no lo ha logrado. Lo que es la discusión que tiene con la cúpula de la UIA, que cada vez es más flamígera, demuestra que no, que en ningún momento de venir o que esa sea su fuente le ha facilitado la tarea ni la comunicación, sino que los conflictos se han mantenido de idénticas características y tampoco ha habido, a pesar de que su gabinete se ha nutrido de ejecutivos, ha habido lecturas inteligentes de cada sector. Lo que ha habido fundamentalmente han sido tensiones permanentes, a veces de distinto tipo de calibre, pero no se han notado cambios cualitativos que uno permita comprender que venir del mundo empresarial se ha convertido en una virtud en su gestión. Bueno, ya estamos con poquito tiempo. Me gustaría, antes de terminar, alguna mención a los Panama Papers y las offshore. Me parece que es el único de los temas que nos quedó ahí todavía pendiente. Bueno, nuevamente aparece el fantasma SOCMA y la aparición de su tradición como condición empresarial, ya que los Panama Papers permanentemente abrazan al presidente teniendo en cuenta que han sido cuentas offshore que lo dicen los especialistas, tanto Jackson o Bachman, lo dije bien, porque tengo problemas con ese apellido, señalan que las cuentas offshore se crean directamente para evadir impuestos al fisco, no tienen otra finalidad. Tenemos un gabinete con cuentas offshore de todo tipo, y la última, la más llamativa en todo caso, es la que abraza a Luis Caputo, pero también costó el puesto de Díaz Gilligan,
a través de una investigación que surge de un medio internacional. Macri ha tenido una capacidad enorme para poder surfear las denuncias de corrupción y de cuentas offshore a nivel local, cuando ha sido denunciado por consorcios de periodistas globales. Sin embargo, ha tenido consecuencias en distintos lugares del mundo, pero aquí en Argentina no ha tenido mayores consecuencias. A eso iba a ir. ¿Cuál es el poder de los medios que tiene Macri? Porque está blindado. Entonces, vos tenés muchas cosas para hablar, queda claro con este libro, pero, y no quiero ni pensar cuántas quedan o cuántas omitieron, pero el poder que tienen los medios, el gran blindaje mediático que tiene, es muy poderoso, y en estas cuestiones, te das cuenta, como bien dijiste recién, sale de algo del extranjero, no de acá. Ahí, por supuesto, hay que ver cómo se conforma una agenda de temas en el día a día, y son pocas las empresas de medios que tienen esa capacidad de marcar qué se lee, salvo excepciones, por hechos que modifiquen todo, qué se lee, sobre qué se habla, sobre qué muestra la televisión día a día. Este libro particularmente ha vuelto, por lo menos para nosotros, a mostrarnos las dificultades que hay para que se difundan investigaciones que resulten críticas hacia quienes tienen el poder. Nosotros siempre nos encargamos de separar, tanto en este libro como en el anterior, que tuvimos muchas dificultades para difundirlo, a los colegas de los empresarios de medios. Los acuerdos los hacen los empresarios de medios de comunicación con el gobierno, que son quienes casi obturan la posibilidad de que investigaciones de estas características puedan tener un recorrido diferente al que es esperable. No casualmente, cuando se conocieron, por ejemplo, los Panama Papers, diarios de todo el mundo titulan con los principales políticos de sus países que se ven involucrados, y en Argentina los títulos tienen a los dirigentes del mundo, y en la bajada recién aparecen los involucrados locales. Es solamente ver las tapas de los medios día a día para darse cuenta cómo es la relación del gobierno y los empresarios de medios de comunicación. Bueno, Julián, Ignacio, muchas gracias por venir. ¿Se sintieron cómodos? Muy. Se sintieron cómodos, muy bien. ¿Cuándo van a presentarlo? ¿El libro, la presentación oficial? ¿En dónde? ¿Dónde los pueden conocer la gente que esté interesada? El 27 de abril en la Feria del Libro a las 19 horas, en una mesa que estará conformada por Hugo Alconada-Mon, Gabriela Mazú y Emilia Delfino. Que hizo el prólogo, eso, ¿no? Hugo hizo el prólogo. Gabriela Mazú es autora de un libro que también tuvo escasísima difusión, de 2014, que se llama El robo de Buenos Aires, y Emilia Delfino es autora de múltiples investigaciones en el diario Perfil. Bueno, ojalá podamos tenerlos en algún momento para hablar del Tano, porque nos quedó todavía pendiente. Ahí tenemos que hacer un especial de 2 horas. Sí, más o menos. Bueno, muchísimas gracias por venir, Rosario. Espectacular. Gracias. Nos veremos el jueves que viene, si Dios quiere. Un placer, cómo no. Muchas gracias por estar ahí y gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan pasado también como nosotros. Nos estaremos encontrando, si Dios quiere, el jueves que viene a las 10 de la noche. Chao.